Bienvenidos queridos auditores a un nuevo capítulo de nuestro programa llamado Sociedad Libre. Mi nombre es Joaquín Vázquez. El día de hoy me acompaña Lili Garcés, Ricardo Hernández y Rodolfo Arecheta. En nuestro programa queremos dar una mirada local, crítica e informada sobre el quehacer regional y nacional, siempre defendiendo las ideas que permiten tener una sociedad libre, donde el proyecto de vida de cada persona sea definido por sí misma y no por quienes ostentan el poder, donde cuidemos la democracia y aseguremos un progreso para todos. Bienvenidos todos. Buena jornada a todos quienes nos ven y nos escuchan. Así es. Bueno, este domingo se acerca la votación para definir si aceptamos la propuesta de una nueva constitución hecha por el Consejo. Yo voy a recalcar ciertas características que me gusta recalcar todos los programas. Esta nueva convención se hizo bajo democracia absoluta. Acá no hubo designación a dedo. Todos los consejeros fueron electos democráticamente por la ciudadanía en un proceso totalmente transparente, sin cuestionamientos por parte de ninguna institución ni nada. Adicionalmente, tenemos que se pactaron 14 bases institucionales o 14 lineamientos que limitaban la Constitución a estos 14 objetivos o no? Bordes. 14 bordes que se definió en el Congreso por amplia mayoría. El Congreso, recuerden, que representa a la mayoría de los ciudadanos. Todos tienen una facción política que los representa y está ahí en el Congreso. Y dentro de todas estas facciones políticas se pusieron de acuerdo y definieron estas 14 bases y límites. Y esos 14 límites se mantuvieron en la propuesta actual. O sea, acá hay un consenso democrático, amplio, un proceso transparente que se ha hecho de forma rigurosa, sin alardes, sin alborotos, sin mucha prensa metida entre medio, y llegó a un resultado final bien transversal, el cual se tiene que votar este domingo, y esperemos que por el bien del país y por el bien de lo importante que es tener un consenso, esto es mi opinión personal, salga favorable el resultado este domingo. Vamos a entrar ahora en temas que están dando vuelta en estos últimos días y que queremos aclarar porque también sabemos que hay mucha gente de nuestro sector que se siente más, tiene algunas dudas y principalmente anda dando vuelta, circulando que la Constitución actual, la Constitución del 80, la Constitución de Lagos o la de Pinochet, como le quieran decir, es la misma Constitución de siempre. Y la de los cuatro generales. La de los cuatro generales. Y que está igual de sólida que hace 5 años atrás. Y hay que destacar que eso no es así, porque en toda esta majamama legislativa, cambios, ¿cómo se llama?, que se hicieron con los nuevos procesos, etcétera, se bajaron los quórums. Es decir, que esta Constitución actual no es tan invulnerable, tiene una facilidad de modificación, lo cual pone en riesgo su estabilidad y la deja a merced de mayorías transitorias políticas que podrían modificarla, cambiándola radicalmente. A ver si acá Fito nos va a ilustrar un poco más. Sí, bueno, yo creo que es muy importante desmitificar esto que se ha dicho de que de alguna forma la Constitución es la Constitución del 80 o la de Lagos versus la actual. Esto ha sufrido cambios muy importantes y sobre todo en los últimos 2 años. Y yo creo que uno de los argumentos más fuertes para decir que no estamos en presencia de la misma Constitución son los quórums de reforma de la Constitución. ¿Qué es un quórum? ¿Cuántos votos se necesita para cambiar la Constitución? Y eso hubo 2 reformas muy importantes, tanto el 2022 como el 2023, que bajaron radicalmente los quórums. O sea, de hecho, la Constitución del 80 establecía quórums de reforma de 2/3 o 3/5, dependiendo de la materia, para hacer las reformas a la Constitución, que son quórums altos, pero sobre todo el de 3/5 que está en línea con lo que tienen las constituciones en general. Si uno mira en el derecho comparado, los 3/5 es una norma bastante común en las constituciones. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? La Constitución, por algo una Constitución, o si no tuviese quórums más elevados y hubiesen materias que no fuese necesario resguardar de las mayorías transitorias, no tendríamos Constitución. Claro. No sería necesario, digamos, porque por mayoría simple podríamos cambiar todo. Entonces,
¿Qué pasó? ¿Qué fue pasando, digamos, estos últimos años? La ley 21.481 del 2022, búsquela si quiere, una ley cortita, estableció que las modificaciones a la Constitución son de 4/7. 4/7 son 89 diputados y 29 senadores en la Constitución actual. Esto se mantuvo y se mantiene hasta ahora. Entonces pasa de 2/3 o 3/5 a 4/7, que es bajo. Y otra de las cuestiones que es importante es que la Constitución tiene ciertas normas que delega a la ley, que son leyes especiales que se llaman Ley Orgánica Constitucional. Por ejemplo, ahí está Banco Central, está también la Contraloría, Fuerzas Armadas y una serie de leyes que la Constitución le entrega, digamos, a la legislación desarrollarlas y que también tienen un quórum más alto. Y cuestiones que son súper importantes, como el Banco Central, que sabemos que es uno de los principales objetivos políticos, sobre todo de gobiernos populistas. Entonces, ¿qué pasó con estas leyes orgánicas constitucionales? También bajaron su quórum y ahora es mayoría simple, como cualquier otra ley. Entonces, sí, las leyes orgánicas constitucionales que antes tenían un quórum mayor, con la ley 21.535 del 2023, este es el segundo choque, digamos, el primer choque fue, la analogía de un auto chocado, el primer choque, viene dado el 2022 cuando se bajó de 2/3 y 3/5 a 4/7. Hay una rebaja sustantiva, primer choque. Segundo choque viene en el 2023, que las leyes orgánicas constitucionales, como el Banco Central, Contraloría, Fuerzas Armadas, leyes muy importantes, que requieren por su naturaleza un quórum mayor. ¿Por qué? Porque existe la tendencia y la tentación de cambiarla, porque son cuestiones que funcionan como contrapeso al poder político. Bajaron el quórum de 3/5 a mayoría simple, la mayoría de los diputados y senadores presentes. ¿Qué hace el nuevo proyecto? Y por eso digo que es importante el resguardo de estas materias de los quórum. Vuelve a subir el quórum, pero un quórum razonable, que es un quórum de 3/5, digamos. Es un quórum de 3/5, que no es ni tan alto, que era una de las quejas que se le hacía a la Constitución del 80 originalmente, sí, que eran 2/3, los cerrojos, que no se podía cambiar nada. Se baja, pero no al punto de los 4/7, que es bajarla demasiado. Entonces, cuando le dicen, no, es que la Constitución no se va a poder cambiar, eso no es cierto, eso no es efectivo y digámoslo inmediatamente. Se establece un quórum razonable en línea con los quórum que se establecen en la mayoría de las constituciones para el cambio. ¿Tienen que ser más exigentes estos quórum? Sí, porque se trata de una constitución, o si no, no tengamos constitución, si es que no vamos a hacer quórum más alto. Pero lo más importante, creo yo, independiente del quórum, es un tema político más simbólico. Se va a poder cambiar esta constitución en adelante, va a haber otro proceso, y yo creo que al votar a favor se elimina uno de los argumentos más importantes que ha tenido la gente que está en general desde la izquierda por cambiar la Constitución, que no tiene un origen democrático, que ahora vemos que ya no es la Constitución de los cuatro generales oportunistamente, sino que ahora la Constitución de Lagos, o que no era tan mala la Constitución, por ejemplo lo dijo el senador Insulza, lo han dicho desde distintos lados. Una Constitución para cambiar una Constitución electa, o sea, con un órgano electo, como decía Joaquín, y más encima plebiscitada y con un triunfo democrático, la verdad es que no hay mucho margen en términos de legitimidad política para poder cambiar este tipo de constitución. Entonces yo creo que quienes, haciendo un resumen y cerrando, quienes creen que la Constitución del 80 es la misma Constitución que existía hace 10 años, 20 años, 30 años o 40 años, simplemente están equivocados. ¿Por qué? Porque ahora la Constitución, con estos choques que está dado por el quórum, es mucho más fácil de modificar, y desde el lado político más simbólico va a mantenerse este supuesto pecado de origen que van a seguir alegando, y va a seguir habiendo el mismo piso, sí, para modificar la Constitución. Oye, ¿qué opinas tú, Ricardo? Yo quiero recalcar que hay números, por si a alguien le cuesta los 2/3, porque no es tan fácil. Sí, bueno, hacer el comparativo. 2/3, 66%, 66,6%. 3/5 es un 60%, ¿ya? 4/7 es un 57%. ¿Ya? Entonces, hoy en día está con 4/7, y además las leyes orgánicas constitucionales, como decía Fito, están con mayoría simple, lo cual a mí eso me da miedo, porque mayoría simple para las Fuerzas Armadas, para el Banco Central, como tú decías, Contraloría. Contraloría, que son instituciones que generalmente en países donde tenemos
dictaduras de algún tipo se hacen primero con el ejército, ¿cierto? Después también en otros países populistas, donde han llevado a la miseria absoluta, como en Argentina, que más de la mitad de la población la llevaron a la pobreza, tienen el control del Banco Central, no de las Fuerzas Armadas, pero sí del Banco Central. Entonces son temas súper delicados y que con la nueva Constitución se vuelven a establecer estos quórum de 3/5 que dejan la vara más alta para que no una mayoría transitoria no se ponga a jugar con estas leyes que son vitales para el funcionamiento del país. Me faltó un pequeño bemol para agregar que ahora desaparecen las leyes orgánicas constitucionales de la Constitución, y por eso dicen que el texto quedó un poco más grande, porque normativa del Banco Central, que está en la ley orgánica constitucional, pasó a la Constitución. Entonces va a haber un solo quórum para cambiar la Constitución. Desaparecen las leyes orgánicas constitucionales en este texto. Otro motivo por el cual es importante subir el quórum. Eso era lo que quería agregar. O sea, que aparte, perdón, que un punto de vista filosófico y de las personas, dejar a estas mayorías simples para cambiar cosas hoy, o dejar los quórum, lo único que nos hace es ser más vulnerables a un poder político de turno como ciudadanos. Y que modifiquen las instituciones del Estado para provecho político. Sí. Vamos a hablar en el segundo tema respecto a la corrupción y eso, pero recordemos que una gran porción de los políticos no está interesado en el bien común de la ciudadanía, ¿ya? Y de eso es lo que uno se tiene que proteger, no de los que hacen el bien común. Siempre hay que pensar en la peor situación. Y fortaleciendo también tu argumentación, en los últimos 5 gobiernos, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, ahora Gabriel Boric, estamos hablando casi 20 años, si sumamos esos 5 gobiernos, vemos una alternancia de poder desde el punto de vista ideológico. Y complementando lo que dice Joaquín, entonces, cuando vemos que se hablaba de la teoría del péndulo, vamos de un lado a otro, ideológicamente, los gobiernos que administran el Estado, entonces también se pone en riesgo cierta estabilidad, credibilidad y también el equilibrio necesario, comprendiendo que obviamente cada gobierno instala políticas públicas, pero que tiene que haber una base sólida, un cimiento sólido, no solamente como política interna, sino que también para el exterior. O sea, ¿qué podría pasar con estos quórum que son más bajos? Que un gobierno llega y dice, no, el Banco Central es autónomo, después llega otro, el Banco Central va a depender de cierto modo del gobernante de turno. Entonces claramente se podría generar un desequilibrio permanente, algo que creo y espero que todos no queramos. Y es súper importante recalcar que desde el 80 hasta el 2023, o sea, estamos hablando cerca de 43 años, la izquierda instaló el tema de que la Constitución se tenía que cambiar por el origen que tenía en el momento que se desarrolló, y hoy día, cuando tenemos una opción generada en democracia que cumplió y se respetaron las normas establecidas, había un equipo de árbitros, digámoslo así, que observaba el proceso, que nunca tuvo que intervenir, se cumplió en tiempo y forma, no hubo polémicas de ningún tipo, fue una situación bastante seria y bastante se llevó con mucho equilibrio, donde participaron las diferentes fuerzas políticas, unos más representados que otros. Y una de las principales problemáticas que hemos tenido durante los últimos años es que los políticos, yo igual me considero político, no nos hemos puesto de acuerdo en cosas. Y lamentablemente durante los últimos años también se han ido incrementando la cantidad de actores políticos. Tenemos 22 partidos, ahora capaz con el del Rojo Edward serían 23 en el legislativo, en el Congreso. No, y en formación hay como en inscripción en proceso hay como 7 más. Entonces estamos hablando que hay que ponerse de acuerdo con más de 20 partidos, con más de 20 presidentes de partido, puntos de vista ideológicos, y eso ha generado un estancamiento económico social de 10 años. Sí. Lamentablemente no le voy a echar la culpa a este gobierno, esto se arrastra. Algunos indican que desde la reforma tributaria del ministro Arenas, de Bachelet, efectivamente. Entonces claramente, si queremos avanzar, si queremos llegar a acuerdo,
es el momento de este gran acuerdo. Y en el sistema político, por ejemplo, se bajaría, si se aprueba esta constitución, si votamos a favor, como lo vamos a hacer, y va a ganar esta opción, se baja la cantidad de partidos. Yo soy presidente regional de un partido, mi partido se ve en riesgo en esta situación. Pero yo creo que por el bien del país, para que hayan acuerdos concretos y amplios que desarrollen un avance, bueno, es un costo capaz que tengamos que pagar, pero uno piensa en el bien común. Y uno de los argumentos de los que están en contra ahora nos dicen, no, pero lo arreglamos en el Congreso. Es lo que ustedes han pedido, que en el Congreso no se pudieron hacer los cambios durante 43 años y ahora nos ofrecen esa solución. Y sabemos que eso no va a ocurrir. Oye, a mí me llama la atención esta gente que durante 30 años más tiró todo lo que pudo contra la Constitución de Pinochet y hoy en día se dan vuelta la chaqueta. Netamente porque la Constitución nueva no les quedó a su pinta. Porque, es más, tiene más derechos por las mujeres. No quedó a la pinta de los políticos, porque claro, les toca el bolsillo en términos salariales, estas cosas que nos han dicho por parte de ellos, menos porque no les conviene, menos parlamentarios, menos tiempo ¿cómo es el ansia reelección? de poder o de estatus, de privilegios políticos que puedes desmentir lo que criticaste por 30 Cara años? de palo desmentir. No, y además con argumentaciones bastante falsas, digámoslo así. Sí. Es una vergüenza, por ejemplo, el spot de Michelle Bachelet. Lamento que un presidente de la República se preste para una situación así e instalar mentiras, porque si vamos al texto, lo que ella presenta no tiene ninguna legitimidad, ningún respaldo. Y no sé, esto es una argumentación personal. Creo que cómo se ha ido formando la izquierda a nivel nacional es con un resentimiento que en gran medida está instalado en una constitución y eso los ha movilizado durante años. Entonces, si se muere ese leitmotiv, ese objetivo, pierden los partidos, o sea, ya no tendrían por qué existir si ya la constitución de Pinochet está finished, o sea, ya no existe. Claro. Entonces, es llamativo. Y, por ejemplo, Francisco Vidal, una persona con cero credibilidad, que fue director de Televisión Nacional, fue director del Banco Estado, ha tenido más cargos que... Increíble la cantidad de habilidades que él tiene. Hoy día es el guaripola de la opción en contra, con puras argumentaciones realmente falsas. Y a mí me gustaría tocar lo que tú dijiste, Ricardo, con respecto a la inestabilidad económica que puede generar esto de que el gobierno de turno pueda cambiar una entidad tan importante como el Banco Central, que fija una política monetaria, que fija el intercambio, ¿no es cierto?, internacional, y que le da la estabilidad a los países frente, ¿no es cierto?, a nuestra comunidad externa. Es sumamente relevante considerar que desde Bachelet en adelante, Bachelet 2, nuestro país efectivamente ha habido un estancamiento, empezó un decrecimiento económico que cercano al 2018 veíamos buenas luces de empezar a generar una movilidad económica con el segundo periodo de Sebastián Piñera. Sin embargo, nos vimos enfrentados, ¿no es cierto?, a esta crisis social del 2019 que generó que hoy día nuestro país, a ojos internacionales, sea un país que es vulnerable, que todavía está en un proceso de inestabilidad política, económica y social, y que además tiene repercusiones. El fin de semana hablaba con personas que querían viajar a Estados Unidos con esta visa, ¿no es cierto?, que se llena online, que ha sido un acuerdo internacional importante para nosotros, pero sin embargo hoy día están rechazándola. Algo que en pocos días era aprobado, hoy día se está rechazando porque Chile se está viendo con otros ojos. Se está viendo que muchas personas, bueno, la fuga de capitales hemos visto durante los 2 últimos años enorme. Entonces, no es menor que se diga o se establezcan quórums importantes para hacer reformas que implican la estabilidad del país, no solamente del Banco Central, sino en otras áreas. Entonces, la gente hoy día tiene que hacer una balanza, y lo hemos dicho en este programa. Este proyecto que se va a votar, ¿no es cierto?, el fin de semana, fue votado casi en un 50% por unanimidad por todos los partidos políticos en la mayoría de sus capítulos, ¿no es cierto?
prevaleció también mucho el texto de los expertos. Hay gran parte de Además, eso... Que le gustaba incluso al presidente y que Boric, tiene los bordes adecuados, ¿no es cierto?, que fueron instaurados en un comienzo. Entonces, nosotros tenemos que pensar y poner en la balanza qué es lo que queremos de aquí en adelante. Queremos volver a retomar la estabilidad económica, queremos volver a tomar el crecimiento, queremos pensar en lo que a la gente realmente le importa, volver a trabajar en salud, en pensiones, en educación, que son temas que afectan la calidad de vida de los chilenos y que desde el 2019 hasta la fecha no ha habido ningún cambio. Al contrario, el único cambio ha sido negativo. O sea, el bolsillo de los chilenos yo creo que está totalmente reventado, la capacidad crediticia, ¿para qué decir? Los créditos hipotecarios hoy día están casi estancados en los bancos. Yo he hablado con muchas personas que han pedido crédito hipotecario y se los han negado. Entonces, eso también te habla de una inestabilidad y una incertidumbre económica de aquí en adelante. Entonces, es bueno cerrar los procesos, es bueno cerrarlo con algo que tiene más allá de que pueda tener algunos bemoles que no todos vamos a estar de acuerdo, somos todas personas distintas y por lo tanto los prismas con que miramos este texto es totalmente distinto, pero hagamos que prevalezca, ¿no es cierto?, el bien y que este equilibrio que existe en la aprobación de casi el 50% por unanimidad también sea parte de las cartas que ponemos sobre la mesa a la hora de tomar una decisión. Hoy, y también recordar que vivimos un proceso anterior que tuvo muchas dificultades, que fue muy cuestionado por nosotros también, y que luego de ese proceso, el primer texto que se ofreció, había muchas personas que decían, no, estamos contentos, es un buen texto, apoyémoslo. Y al poco tiempo, luego de que se rechazó el primer texto, nos dicen, la verdad que no era muy bueno. Yo hago un mea culpa, escuchaba a Javiera Morales el otro día, yo hago un mea culpa, sí, no era tan bueno, el proceso fue complicado. Entonces, ¿qué credibilidad tiene esa persona, Javiera Morales y otras, que hoy día nos vienen a decir, no, este texto es malo? Si hace un año nos decían que era un texto maravilloso y después nos dicen que no era bueno, que hacen un mea culpa, que tenía muchas cosas que estaban malas. Incluso ella argumentaba, una diputada de la República, entiendo que es abogada, que este texto es muy largo. Cuando ellos aprobaron, apoyaban un texto de más de 400 artículos que iba a ser el más largo del mundo. Entonces, ¿de qué credibilidad, de qué argumentos técnicos estamos hablando? Y la discusión no se ha centrado en lo que dice el texto. Se ha centrado... yo creo que, Ricardo, yo creo que si hay alguien, para alguien la Constitución es mala, es para los políticos. ¿Ya? Entonces, hay de mucho ojo cuando uno escucha a los políticos que van en contra, porque les perjudica directamente a ellos. ¿Ya? Se reducen los escaños en el Senado y en la Cámara de Diputados. Menos puestos para políticos. Menos puestos para políticos. Y ahora estamos entrando al segundo tema. Se genera una fiscalía anticorrupción. Así es. Más control. Más control para los decenas de miles de cargos o más, cientos de miles de cargos que no son por mérito, sino que son elegidos a dedo por el poder político gobernante de turno. Se baja la cantidad de reelección, los años que se pueden reelegir. Se baja la cantidad de reelección. Entonces, se le entregan reglas de asistencia y todo lo más, que hoy día ellos establecen sus reglas y su sueldo. Hoy día un diputado puede prácticamente no ir a trabajar y le pagan el sueldo igual. Sí. ¿Qué trabajador de Chile tiene ese beneficio? No, nadie. Todos tenían una evaluación de desempeño. Se les paga un sueldo millonario. Y ellos no la tienen. Se les dan asignaciones millonarias. Hay cosas injustas y tratar de competir por una elección con un político en ejercicio. Así es. Tienen todo un presupuesto que no tiene una persona. Equipos comunicacionales, oficina, trabajo en territorio. Pueden pagar entrevistas en todos los medios de comunicación pagadas con plata de todos nosotros. Exacto. Para la reelección. Toda esta constitución les quita muchas atribuciones a los políticos, les pone frenos, les pone restricciones. Es una constitución pensada en el chileno de a pie que no está en la política, que no tiene acceso al poder político, que no tiene pituto, y que pensaban en esos chilenos. Y además sumar que se legitima la libertad de elección. No se defienden la ISAPRE, no se defienden la AFP, no se mencionan. Pero sí se menciona que las personas van a poder elegir siempre entre una alternativa pública y una alternativa privada y no exclusivamente pública. Imagínense, hoy en día eliminamos todo lo privado en prestaciones de salud, de educación, que eso era lo que querían hacer en la propuesta anterior. ¿Qué desastre quedaría en el país? ¿Cuántas atenciones médicas se salvan gracias al sector privado a pesar de todo? Pero bueno, en fin,
Vamos a entrar un poco más en detalle. ¿Tú tienes por ahí el tema de la Sí. Fiscalía Anticorrupción? Sí. ¿O cuál otro querías ver? No, el tema de, como bien se ha dicho acá, hay ciertas cuestiones que propone este texto en materia constitucional que son claramente avances que van a ser resistidos por quienes están hoy día con cargos de poder, digamos, quienes son políticos profesionales y porque no tienen incentivos para cambiarlo. Hemos hablado de algunos de ellos, por ejemplo, el tema de los partidos políticos que decía Ricardo. Hay partidos políticos que van a desaparecer. ¿A quién no le conviene que desaparezcan partidos políticos? A los políticos. A los políticos, claramente. El tema de la reforma al Estado, para igualar un poco la cancha entre el empleo público y el empleo privado, terminar con la inamovilidad de los funcionarios públicos, que es una ley que viene del tiempo de Pinochet, sí. De la dictadura, para que no sean cambiados los funcionarios del régimen que ha ocupado, hay que ser honesto, izquierda y derecha, para pernar funcionarios. No, por eso no lo vamos a cambiar, porque si llega nuestro sector al poder, no, hay que cambiarlo. Pero ¿cuál es el punto? Que no está el incentivo desde adentro para hacerlo, y esta propuesta lo plantea. Y aquí quiero pasar al tema de la corrupción, que es abordada, que es otro tema. ¿A quién le complica que se establezcan normas anticorrupción en la Constitución? A los que son los que tienen poder político, claro. Porque a diferencia de lo que escuché en un programa recién esta semana que me tocó ir, que estaban hablando de, y bueno, la corrupción entre los privados, ahí hay un error conceptual. La corrupción siempre es entre funcionarios del Estado. Sí. Los otros son otros delitos, pero una Constitución tiene que controlar y organizar el poder político, y eso es necesariamente público, es del Estado, digamos. Pero entremos en materia a ver qué dice ¿quién podría estar en desacuerdo con esto? Voy a leer algunos artículos, voy a pasar rápido, no lo voy a leer entero, pero si es que alguien en su casa quiere hacerlo. Artículo 8 de la Constitución. Número 1. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento a los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas. El artículo sigue, pero ¿quién puede estar en desacuerdo con esto? Nadie. No se me ocurre a nadie que pueda estar en desacuerdo con eso. El número 4 del mismo artículo 8. La corrupción en cualquiera de sus formas es contraria al bien común y su erradicación es una obligación de los órganos del Estado. ¿Quién va a estar en desacuerdo con eso? No se me ocurre, usted que está escuchando, nos está viendo en la casa, los políticos, bueno, los de democracia viva, probablemente. Están de acuerdo, seguramente. Artículo 8, número 6. La ley creará una Agencia Nacional contra la Corrupción que coordinará la labor de las entidades estatales con competencia en materias de probidad o integridad pública, transparencia y rendición de cuentas y promoverá acciones de prevención en dichos ámbitos. Se crea una institucionalidad, esto es como cuando la Constitución crea la Contraloría, el Banco Central. Tenemos casos de corrupción que se vienen arrastrando hace mucho tiempo y tengo algunos números. Digamos, caso fundaciones o caso convenio, 32.000 millones, eso es lo que va, probablemente va a subir, 53 fundaciones involucradas. Paco Gate, 35.000 millones, Milico Gate, 6.100 millones, SQM, financiamiento irregular de la política, Penta, también, caso Cabal, suma y sigue. Quien quiera que nos venga a decir que no necesitamos una institucionalidad anticorrupción, no está mintiendo o se beneficia de esta institucionalidad. Y acá es caiga quien caiga, izquierda y derecha, porque tenemos a Torrealba en la municipalidad, a Cati Barriga, que caigan todos. Y esa es la diferencia entre la favor, en el norte, Karen Rojo, y la diferencia entre el a favor y el en contra en esta materia es que la gente que está a favor quiere una institucionalidad en esto que quede en la Constitución. Que hoy día no existe. Y que jamás van a votar los parlamentarios a su favor. Y nunca lo han hecho y no lo van a hacer. Esto nunca se va a aprobar en el Congreso. Jamás. Queridos auditores, nunca. Y más. Algo que se va en contra. ¿Cuánto tiempo estuvieron moviéndose para bajar el sueldo en la Cámara, en el Congreso? Y en los altos cargos y todo. ¿Cuánto? ¿Todavía no pasa nada? No, todavía no pasa nada. Pero ¿y eso por qué es? Porque aquellos que están encargados o tienen el deber de votar esas leyes que los perjudican no lo hacen porque, valga la redundancia, claro, son los beneficiados. Y quiero hacer énfasis en una norma respecto al tema de corrupción que no se discute tanto y no ha salido tanto y que tiene que ver con el caso convenios, que debe ser de los
casos de corrupción más dolorosos del último tiempo, donde, digámoslo que es corrupción primero, no es enredo de platas, no es que falló el mecanismo, no, es un caso de corrupción donde se usaron platas públicas destinadas a la gente más vulnerable de nuestro país. Estamos hablando de agua potable y de un montón de cuestiones que son necesidades básicas para el financiamiento de campañas a través de fundaciones. Una cuestión así en nuestra legislación no tiene cabida, o sea, no está contemplada una sanción. ¿Y qué establece? Por favor, búsquelo, porque acá hay que informarse, porque hay muchas mentiras y falsedades y cosas que no son ciertas dando vuelta. Artículo 108 de la Constitución. La ley establecerá mecanismos adecuados para que las transferencias a sujetos privados, las fundaciones, se efectúen por regla general, previo concurso público y conforme a criterios de idoneidad técnicos y objetivos, y sin debilitar sus fines específicos. Igualmente regulará los mecanismos de rendición de cuentas y las sanciones en caso de incumplimiento. Esta es una norma específica establecida en la Constitución para evitar mecanismos de corrupción, como el caso de fundaciones. Y además, no sé, más tarde vamos a hablar de lo que pasó con los SLEP, pero yo creo que aquí hay que ponerle el cascabel al gato, y si no lo hacemos ahora, y no se ha hecho en 30 años, probablemente no se va a hacer. No se va a hacer, y se va a seguir justificando que estos como estos están en base a un instrumento que está mal, ¿no es cierto?, estructurado, pero si un instrumento está mal estructurado, está en la voluntad de la persona que lo ocupa en generar la corrupción, el mal uso. Oye, para los empleados públicos en ejercicio, esta modificación del estatuto administrativo rige para las nuevas contrataciones del Estado. Así es. Si usted es empleado público, no va a perder la condición actual. Esto es para nuevos empleados, nuevas contrataciones, que con el tiempo la idea es que todos al final pasen a este nuevo régimen, pero hay que, en el sentido que no se le va a quitar un privilegio que tienen, porque también la Constitución es muy amigable en ese sentido. Hay un proceso de transición. No es algo de un día para otro. Claro. Oye, Lili, lo de la corrupción, no sé si vamos a ver ahora el... Sí, vamos a poner un video respecto a una denuncia que hizo la senadora Proboste respecto a lo que está pasando acá en Magallanes con los SLEP. Los que no conocen, los SLEP es el Servicio Local de Educación. Local de Educación Pública, que es lo que va a reemplazar a la administración de la educación municipal, va a pasar a ser del Estado. Y ya hemos visto que en Antofagasta no está muy bien la cosa, y parece que por Magallanes tampoco estaría pasando. Sí, llevamos 2 años estudiando este proceso porque ha sido muy engorroso. Así que ahora vamos a ver el video. Al ministro le informaron formalmente y le hicieron una denuncia por escrito que también se le hicieron a la Dirección de Educación Pública respecto de situaciones irregulares en los concursos en Magallanes. ¿Cuál es la respuesta? ¿O no va a haber respuesta? ¿Cuál es la respuesta frente a hechos formales que le han entregado de situaciones irregulares? Solo para que nos hagamos una idea de el gobierno, si quisiera implementar los 6 servicios, va a disponibilizar cerca de 500 cupos de personas que va a colocar. Y en el caso de Magallanes, de los 40 concursos, solo 11 corresponde a gente de la región que funcionaba en educación. Los demás es pura gente de afuera. Y de esos 11, 8 son de Punta Arenas y el resto es del resto de las comunas. Solo para que lo pongamos en una imagen. Oye, impresentable lo que vemos en el video, partiendo porque no es ningún representante de la región, ni senador ni diputado, que lo pone en la palestra. O sea, partamos por ahí. Me parece que hay que partir por casa, cuidándonos, ¿cierto?, y respaldando lo que está pasando en nuestra región. Y por otro lado, no me queda muy claro con las palabras, pero si fuera una denuncia, un funcionario público tiene hasta 48 horas para presentar o tomar acciones administrativas para denunciar, ¿no es cierto?, lo que está pasando, para que se investigue. O sea, si una persona no entrega la información que fue recibida, es cómplice de lo que está pasando. Entonces, es sumamente importante tener claro ahí cómo fue la entrega de la información. Y si fue por oficio, yo no sé si ustedes saben, pero dentro del servicio público, cuando se mandan oficios entre servicios, no existe la obligatoriedad de contestar los oficios.
existen oficios que han estado eternamente en un escritorio. Entonces, también es importante saber ahí cuál fue la entrega de la información, pero por el canal que sea, es algo que hay que investigar. Hemos visto que el tema de los SLEP, ya llevamos, desde el gobierno de Sebastián Piñera, se postergó, ¿no es cierto?, a solicitud, dado que no era factible implementarlo en ese momento. Estábamos en pandemia, que sido pospandemia. Y el año pasado también se pide, ¿no es cierto?, postergar por temas económicos, dado que no están los recursos para poder implementar como corresponde un sistema que toca algo tan sensible como es la educación. Lo hemos hablado acá, que la educación es la base de la sociedad, es la base que lo que debiera entregar el Estado, garantizar el Estado a una persona, para poder, ¿no es cierto?, crecer en un ambiente seguro, estable y tener las herramientas para poder surgir dentro de su desarrollo personal. Y hoy día vemos que esto es totalmente vulnerable. Y el tema de la corrupción en esta región, yo creo que ya no solamente temas de corrupción, sino que también temas de maltrato dentro de cargos de funcionarios públicos, han tenido que destituir a Ceremis en la región de Magallanes, y ahora nos encontramos con esto que a mí no me sorprende. O sea, tenemos la segunda al brazo derecho del gobernador, el administrador regional, que también es acusado, ¿no es cierto?, de maltrato laboral, de acoso laboral, y hasta el día de hoy no hay resultados de ninguna de las denuncias que se han establecido por parte de los funcionarios públicos, que, digámoslo, han sido objeto de violencia y de reiteradas denuncias que han hecho los funcionarios en un gobierno que venía, ¿no es cierto?, con un eslogan de ser parte del pueblo, de ser un gobierno en terreno, cercano a la gente, con derechos laborales, peleando por los trabajadores, y yo lo único que he visto es vulneración de derechos hacia los mismos trabajadores. Impresentable. Oye, respecto al video, uno, no hay que ser muy erudito para comprender que aquí se están tomando el SLEP. O sea, un sector, un partido político, alguien está ahí mandatando quiénes quedan y no quedan en el SLEP. Yo conozco personas cercanas incluso que postularon al SLEP, que cumplían con todos los requisitos y no pasaron ni a la primera etapa. Entonces, que quedaron con muchas dudas del por qué. Entonces llama mucho la atención. Y espero que no sea el motín de una convergencia social, que hay que instalar algún familiar. ¿Qué va a hacer si no? No, claro. Puede ser del Partido Socialista. No, pero algún partido o algunos políticos se están tomando a nivel regional, en cada región me imagino los SLEP. Y uno ahora duda del SLEP como institucionalidad. Entonces dice, esto no va a funcionar. ¿Cómo va a quedar bien si ponen hasta el primo del gato del gobierno? Entonces dicen, ¿cómo no va a funcionar? No, es que no está la plata, es un problema de plata. Lo conversamos igual en otro programa, hay un estudio horizontal que dice, ¿la crisis de los SLEP es por falta de recursos? No. Con más presupuesto que los particulares subvencionados tienen resultados de aprendizaje inferiores. Por ejemplo, un alumno a un colegio subvencionado, voy a decir le cuesta, pero el valor o el costo, digámoslo así, es de 170.000 pesos. En el SLEP es de 250.000 pesos. Entonces, ¿es un tema de recursos? No, es un tema de gestión, de administración. ¿Cómo puede ser? Vimos el SLEP de Antofagasta, que era una inmundicia, o sea, no sé cómo describir donde los niños tenían que estudiar. Entonces, claramente la instalación de este SLEP ha sido mala. Y el gobierno nos da la razón en base a esa argumentación, dado que despidieron al director nacional del SLEP. Y me imagino que aquí, con una situación donde la senadora Proboste encara al ministro de Educación en el Senado, claramente no se le está dando respuesta a una carta formal con reclamos que me imagino que tienen bastante sustento. Entonces, ¿quién? ¿El director del SLEP no da la cara? ¿Dónde está el Ceremi de Educación? He escuchado muchas declaraciones de personas que dicen que se contrató un equipo de gente que después se despidió, que ahora se hicieron unos concursos, que hay instalaciones millonarias. Entonces, si vamos a meter familiares al SLEP, claramente no va a funcionar porque las personas idóneas ya las dejaron afuera. Entonces, el problema es de gestión, de nepotismo, incluso, no sé si poner el tema corrupción, pero de alguna forma también, porque nos está diciendo una senadora de la República que los concursos al menos no fueron
muy transparentes o prolijos, digámoslo así. No, y además que veamos qué va a pasar con esto, si va a haber respuesta o no, porque hace un tiempo atrás un canal de televisión hizo un análisis de las respuestas que se piden en estas sesiones por oficio, y que como no tienen un periodo establecido de respuesta, se contestan o no se contestan en un periodo... O sea, el periodo lo determinan ellos, y si quieren contestar lo hacen, si no, no lo hacen. Entonces es importante, o si no, vamos a tener que nosotros como ciudadanos empezar a través de transparencia, donde está la obligación del Estado de contestar, a pedir respuestas que debería dar el Estado y ser transparente en cada una de ellas. Sí, o sea, yo creo que es muy decidor, y parte de la denuncia tiene que ver con que hayan tenido que traer gente desde afuera a llenar cupos, paradójicamente, del servicio local de educación. O sea, ¿cómo va a traer gente de afuera? Tragicómico, o sea, y bueno, todos conocemos casos cercanos de gente muy capacitada que ha quedado fuera, que quedó fuera del concurso, y ahora nos enteramos de que viene gente de afuera, que probablemente, ojalá esto se investigue, y es una hipótesis no muy, lo que decía Ricardo, no es una hipótesis muy aventurada, aventurada de decir que son militantes de partidos políticos. Se repite, suma y sigue el tema, y esto es corrupción. Si esto es corrupción, que no esté la gente idónea ahí, no solamente es significa un perjuicio para quienes no obtuvieron esos puestos en base a su mérito, sino también a quienes van a recibir educación por parte de gente que no tiene las capacidades y que está ahí solo por ser afín a un partido político. Y bueno, esto además ya estalló, la gente que nos siguen de memes políticos lo sabemos, ya han llegado un montón de denuncias y las han ido publicando de gente como: yo postulé, tengo no sé cuántos años, yo postulé, entonces vamos a tener que ver quiénes quedaron y si cumplen con los criterios. Y quiero darle una bajada constitucional a esto, porque realmente creo que es importante. El artículo que decía, yo sé que no es fondos para privados, pero se establece la regla del concurso público y conforme a criterios de idoneidad técnicos y objetivos, que es lo que debiese ser. Está bien preparado, está bien capacitado, tiene las competencias, no empezar a repartir como si fuese un botín a los militantes. ¿Qué va a pasar más encima con el estatuto administrativo que tenemos ahora? Va a llegar otro gobierno y lo que quieren es cooptar el Estado y que no los puedan sacar y después hacer paro, y que es lo que han venido haciendo durante todo este tiempo. Entonces, hay que ponerle el cascabel al gato, y yo creo que la propuesta se hace cargo de esto. Se hace cargo, obviamente este punto no lo había tocado, pero va a ser necesaria una ley que aterrice esto. Pero esto no es un salto al vacío, como han dicho algunos, y que es una cuestión que nunca va a suceder. La disposición transitoria número 5 da un plazo al gobierno para en un año dictar esta ley, pasarla por el Congreso y tramitarla. Entonces tampoco es como una cuestión que va a quedar en nada, está la obligación en la misma Constitución de hacerlo, y yo creo que ya es momento de que paremos el deseo, digamos. Hoy y observamos que hay diferentes problemáticas a nivel nacional, regional. El tema del SLEP, de los concursos, está en la propuesta constitucional. El tema de la seguridad y que se expulsa a los inmigrantes, algo que nos aqueja día a día, está en la propuesta constitucional. El tema de la corrupción con democracia viva está en la propuesta constitucional. El tema que los políticos tienen el poder y se ajustan las reglas, está una solución respecto a eso en la propuesta constitucional. Entonces, cuando además otro argumento nos dicen, la contraparte dice, esta propuesta es partisana y está hecha a la medida de la derecha. Oye, gran parte del texto está tal cual de la comisión de expertos. Fue aprobado casi en un 50% por unanimidad. O sea, por una Jessica Bengoa, por una Claudia MacLean, por una Gloria Hood o por gente del Partido Comunista. Y también gente republicana. Y la propuesta anterior, que era maravillosa para ellos, su librito morado, tenía menos de 1% de votación por unanimidad los artículos, cerca de 400 artículos. Entonces, ¿qué credibilidad, qué argumentación, si comparamos que era un texto maravilloso según usted y ahora con cifras claramente? O sea, ellos están de acuerdo en más del 50% de este texto y ahora no les gusta. Y lo que cuestionan, lo votaron en contra en las comisiones cuando ya captaron que el texto iba a quedar bien, pero por un cálculo electoral político ahora no les gusta. Porque se acercan elecciones el próximo año. Bueno, anda dando vuelta un mito respecto al Banco Central. Y me parece importante aclararlo. Ya hablamos de que
El Banco Central hoy en día se podría modificar con una mayoría simple. En la nueva constitución queda, la propuesta nueva constitución queda protegido por los 3/5 y dicen que el Banco Central será menos independiente y estará obligado a colaborar en la implementación de las políticas públicas del gobierno de turno. ¿Ya? Y la nueva propuesta no reduce la independencia del Banco Central, es al revés, refuerza su independencia al elevar el quórum de la remoción de sus consejeros y al dejar a nivel constitucional el mecanismo de remoción, no por una ley simple como ahora, o sea, protege el Banco Central versus la ley actual. Dice que hay una frase que el Banco Central debe tener presente la orientación general de la política económica de gobierno, no implica obligación alguna con las políticas del gobierno de turno, solo es una consideración más dentro de su toma de decisiones. Ya, para que también tengamos ojo que se anda divulgando ahí ese tema de que poco menos van a poder hacer lo que quieran y es mentira. O sea, hoy en día está más fácil modificar la funcionalidad del Banco Central que con la nueva propuesta. Sí, yo conozco bien el tema porque yo hice mi tesis de magíster en la autonomía del Banco Central. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se apoyan en esto? Porque el Banco Central tiene mandatos establecidos en la Constitución, que son la estabilidad de precios y la estabilidad financiera. Esos son los mandatos que tiene ahora. Pero el Banco Central siempre ha considerado cuestiones como el empleo. Eso es del día a día del Banco Central. En el IPOM, en los informes de política monetaria, está siempre el empleo. O sea, los datos que tenemos, y ahí está coordinado con el INE, vienen estas cuestiones. ¿Qué pasa? ¿Qué se hizo? ¿Qué trató de hacer el Consejo? Y esto fue a comisión mixta y ahí se arregló. Esta norma, ojo, viene del Consejo, pasó a la comisión mixta y esta fue una recomendación de los expertos, poner el tema del empleo, no como mandato, no como objetivo, sino una consideración que no es nada más que reflejar lo que el Banco Central ya hace. Y digamos, esto está en línea con todos los precedentes y digamos mandatos que tienen los bancos centrales a nivel comparado, sobre todo en una época más moderna, digamos, donde el empleo sí juega un rol, pero acá hay que ser claro, si un gobierno se pone a gastar y a pedir plata, no hay banco central que aguante. ¿Sí? Eso da, la política monetaria, que es subir la tasa de interés, tiene un límite, y hay países donde esa manija ya se perdió y no tienen cómo hacerlo por más autónomo que sea. Entonces yo creo que acá y ese argumento yo no lo había escuchado, pero probablemente viene de la gente de ultraderecha, digamos, que viene de ese lado, no viene de la izquierda, porque está una constitución que digamos ha sido criticada por la extrema izquierda y por la extrema derecha, digamos, y eso es completamente falso, digamos. Lo que se hace es precisamente robustecer el Banco Central, estableciendo claramente que el empleo va a ser considerado y que no es un mandato. Y eso es muy importante porque digamos, las primeras salidas populistas de izquierda y derecha, cuando quieren tomarse el Banco Central y cuando quieren ponerse a imprimir, es decir, como no, el desempleo está muy alto, y si es que eso no está considerado expresamente que no es un objetivo, como lo hace este proyecto, empiezan ahí los cambios y empiezan a decir, no, es que es culpa del Banco Central de que el empleo esté disparado, y eso lo dijo Jadwe en su momento, esto lo ha dicho la izquierda radical, y ahora los extremos se tocan, digamos, y la derecha radical está diciendo más o menos lo mismo, de otra forma, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser súper prudente al momento de leer esto y no dejarse llevar por opiniones que son, y acá quiero hacer una cuestión, o sea, un comentario un poco más general, que son súper interesadas y que vienen sobre todo desde la izquierda, de la misma gente que nos dijo que en materia económica, que no tienen ningún piso, que el TPP-11 iba a privatizar la semilla, que iba a acabar con los derechos laborales, con los emprendedores en nuestro país. O sea, una cantidad de... Busquen los videos, si eso está, el diputado Winter, el mismo presidente, salen a mentir descaradamente cuando ven que su opción peligra, y eso ha sido un modus operandi, y el gobierno, que sabemos que está en contra, no hace falta decirle a la gente, digamos, ¿por qué van a creer en un gobierno que a cada rato, eso yo no lo llamo voltereta, es una impostura oportunista, digamos, no son volteretas? Y acá es lo mismo, sale Michelle Bachelet hablando del aborto y del retroceso de las mujeres, desconociendo toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desconociendo el tenor literal del texto, desconociendo la historia de la ley, que, digamos, establece claramente, tanto por republicanos como por Chile
afirmamos que no hay vuelta atrás en el aborto en 3 causales, que son estos 3 elementos, el elemento literal, la historia de la ley y la jurisprudencia, son las cosas que se analizan si es que esto llegase a ir al Tribunal Constitucional. Entonces, la verdad es que hay que ver a qué árbol aferrarse, y a mí me parece que con los antecedentes que tenemos, que la gente del en contra no tiene ningún tipo de piso ni moral, ni académico, ni técnico, para venir a decir cómo va a ser interpretado. Yo le diría también, complementando lo que dice Fito, a la gente de derecha más dura y que estaría siguiendo las recomendaciones, no sé, del senador Cusano y todo el Rojo Edwards, o de Gonzalo Lacarrera, o de Johannes Kaiser, a ver, que más encima ahora se identifican como los libertarios. A ver, yo igual me identifico bastante como un libertario, y el libertario quiere la menor intervención estatal posible en su vida, y el Partido Comunista quiere exactamente todo lo contrario, la mayor intervención estatal posible en la vida de las personas. Y yo les digo, ¿cómo van a votar con el Partido Comunista? ¿Cómo van a votar igual? ¿No creen que, o sea, estamos diciendo recién, con todo lo que hemos repasado en el programa, que la Constitución actual, ¿cómo está? Queda mucho más vulnerable por el poder político de turno. Queda mucho más, le da mucho más control al Estado si existe una mayoría transitoria. Este grupo reducido de libertad no van a cambiar la Constitución actual, no se va a volver a los quórum anteriores. O sea, si usted es libertario y quiere menor opresión del Estado, quedamos bastante más protegidos con los quórum, con la nueva Constitución, que con la, que con la actual. Y sí, puede haber un tiempo de implementación que demore, pero bueno, prefiero demorarme un poco en el tiempo de implementar una buena Constitución que dejar una Constitución totalmente disminuida, abierta, para que llegue una mayoría transitoria en 5 años más, 8 años más, y la cambie entera. Sí. Es bastante iluso pensar y confiar en el Partido Comunista cuando durante los últimos días hemos visto a Jadwe, al propio Hugo Gutiérrez, un histórico del Partido Comunista que pesa dentro del Partido Comunista, que dice: nosotros vamos a seguir luchando hasta conseguir una propuesta constitucional con asamblea constituyente y que quede como nosotros queramos. Entonces, si hoy día vamos a dejar incluso el campo más abierto para que los políticos de turno tengan la oportunidad de hacer modificaciones, no sabemos cuáles son y nadie nos puede asegurar cuáles sí se van a modificar y cuáles no. Y tenemos la oportunidad de cerrar este proceso de incertidumbre de que crearon ellos mismos con el estallido social, que en el estallido social, yo estuve en Santiago, ningún letrero decía nueva constitución, decía salud, educación, etcétera. Bueno, fue la salida política del momento. Y ahora tenemos una propuesta que nos ayuda a cerrar este ciclo de incertidumbre, a pensar en el largo plazo, que tiene soluciones respecto a temáticas que sí nos afectan en el Chile de hoy, no en el Chile del 2006 de Lagos, ni en el Chile de 1980, como el tema de de excluir a inmigrantes que cometen delitos, como el tema de la corrupción, que capaz antes existía corrupción pero no la veíamos, ahora tenemos una solución respecto a eso. Entonces, claramente lo más sensato, prudente y responsable es cerrar este proceso con una propuesta que se ajusta a los requerimientos. Capaz no vamos a decir como no es perfecta. No es perfecta. Los fanáticos en el proceso anterior decían que era el texto, el moradito era perfecto, y hoy día nos dicen que tenía muchos temas abiertos y muchas debilidades, pero bueno, ahí... Y además que en el texto de la propuesta, aquellas institucionalidades que se crean son porque son necesarias. O sea, eso es parte de la debilidad que hoy día tiene el Estado. Entonces tampoco es entregarle mayor poder, es entregar una eficiencia mayor al Estado en ciertas áreas, soluciones. Yo quería decir eso, colgándome de lo que dice Joaquín y lo que dice la Lil. Bueno, si es que esto se va a demorar en implementarse, el tema de la Agencia Nacional Anticorrupción, 1 año. Dénmelo, yo voto, o sea, tráigame la urna, 1 año. El tema de terminar, digamos, hacer más eficiente el Estado, terminando con la inamovilidad de los funcionarios, y que hay una carrera, no porque los funcionarios, yo he sido funcionario y hay muy buenos funcionarios, pero que se establezca una carrera funcionaria en base al mérito y no en base a la ley de Pinochet para dejar apernados a los funcionarios. 2 años, se tiene que dar el plazo de 2 años. Tráigame la urna, la voto inmediatamente. O sea, y así suma y sigue, digamos. Va a costar, sí, pero son temas que han estado debajo de la alfombra durante mucho tiempo, y es momento de ponerle el cascabel al gato. Y acá hay que ser muy claro, hay gente que le molesta esto porque perjudica sus intereses.
Eso, corta. No, y segundo, uno de los argumentos de las personas que están en contra nos dicen, no, es que eso tiene que ir a una ley, entonces se va a demorar mucho tiempo. Bueno, ustedes no querían cambiar la Constitución. Todo cambio constitucional no es un proceso que tiene una transición. No es de un día para otro, lo hemos dicho. Entonces, si se generó este ambiente constitucional, la izquierda lo apoyó fuertemente. Oye, perdón, 2 años no es nada. Llevamos 2 años con este gobierno que no ha hecho nada, entonces versus 2 años de trabajo para poder cambiar y ser más eficiente el Estado, a mí me parece perfecto. Y esto nació el 18 de octubre del 2019, por lo cual llevamos casi más de 4 años. ¿Qué nos cuesta esperar un año más? Y sabemos que a este gobierno le quedan 2 años y que no va a hacer mucho, por lo cual que esperemos un año más en que se instale una nueva institucionalidad, no entiendo cuál sería el problema. Oye, mira... Y para los que creen que nosotros tenemos un Estado chico, que dicen que no, que el Estado, que estamos con un Estado pequeño en Chile, que los países de la OCDE tienen mucho más. Oye, Chile es el segundo país de Latinoamérica, dejando fuera Venezuela porque para mí no es una democracia liberal funcional. Después de Brasil somos el segundo país con más ministerios de Latinoamérica. Y también 6 de los que nos hacen pasar al liderato, porque si no estaríamos bastante en la mitad de la tabla, tenemos 24 hoy. 6 de esos 24 ministerios se han creado en los últimos, desde el 2010 a la fecha, en los últimos 13 años. Hasta esa fecha antes veníamos con, entre 2008 partimos con 3 ministerios, después por acá tengo un segundito. Bueno, en fin. Pero desde 1930 hasta de 1960 hasta el 2010 casi que no se crearon más carteras. Y recién ahora último, en esos 13 años se crearon 6. Yo no sé si en los últimos 13 años el Estado ha funcionado mejor, ha mejorado también las prestaciones en los servicios que se crearon. Pero Argentina, por ejemplo, bajó los ministerios a 9. ¿No? Entonces también ahí... yo siempre cuando se crea un ministerio nuevo me acuerdo perfecto porque justo me había empezado a leer estos libros de liberalismo y del Estado y el Estado, el control del poder político y decía, ¿por qué crean nuevos ministerios? ¿Por qué no crean unas carteras, etcétera? Están creando más puestos públicos, más recursos que se van a financiar aparatos que no necesariamente van a traer un resultado, ¿cómo se llama? Tangible. Bueno, estamos llegando... Al final, mencionar una noticia que salió ahora del norte de Chile. Hay funcionarios de la minera, justo cerré, pero se tomaron la ruta la ruta 5 norte, porque el Servicio de Impacto Ambiental, ahí en la región de Antofagasta, dijo que se rechazara una solicitud de ampliación de una mina. Lo cual Coyahuasi, ¿no? No, Ayahuasca, no sé. No, bueno, otro nombre. Pero es una noticia que hay que tener en cuenta porque en un país con nulo crecimiento económico, donde falta la inversión y hay pocos proyectos de inversión, el Estado sigue esforzándose para detenerlo. Pero ahora tenemos un gabinete pro crecimiento. Claro, y el gabinete pro crecimiento obviamente no se ha pronunciado al respecto, etcétera. Entonces, que no digan también que en Chile no hay pega porque los chilenos no quieren invertir, no, acá el principal culpable, el Estado y su burocracia y su permisología. Perdón, es que crear un gabinete pro crecimiento, si se supone que estas personas, que son los ministros y los subsecretarios, es su objetivo día a día del cargo que tienen, es pro crecimiento. O sea, desde su área técnica, pro crecimiento. Desde el día 1 el ministro Grau tiene que estar pro crecimiento, la del trabajo, etc., el de Hacienda, es una cosa obvia. O sea, no puede ser que hoy día se dieron cuenta que no crecimos en 18 meses, que el desempleo ha aumentado en 12 meses. Entonces, es un gobierno de inoperantes. Esa es la realidad. Oye, bueno, hemos llegado al fin del programa. Oye, sí, al fin. No se olviden de entrar al cervel.cl y ver el lugar de votación porque es una obligatoria la votación, así que sí. Y cambiaron muchos locales. Sí, cambiaron varios, por eso es importante. Obligatoria la votación, tienen que ir a votar.
el domingo. Así que eso. Y si Boric vota en contra, yo voto a favor. Hasta un próximo. Ya dejamos claro nosotros que lo mejor para el país es irse por el a favor, por este nuevo texto. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon, así que Nos vemos en el Hasta próximo luego. capítulo. Nos vemos. capítulo.